viendo cómo se puede llamar a una función, una subrutina, un procedimiento y cómo se le pasa los parámetros a dicha función. Y para eso hemos visto que existen dos instrucciones, la instrucción call y la instrucción ret. Bien, veamos un primer ejemplo. Y cualquier duda, por favor, preguntas. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Bien, veamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un programa. Hemos definido dos variables. La variable A, la variable B, ¿sí? A nivel de 64 con estos valores. Vamos a hacer un programa que sume A más B y almacene el resultado en la variable C. Pero para hacer esa suma, el programa va a llamar a una subrutina. El trabajo de la subrutina, una vez que se le ha pasado los parámetros A y B, que va a ser en este primer ejemplo por valor, ¿ok? Bien, entonces, hemos dicho, tenemos estas dos variables A y B, vamos a llamar una subrutina, el programa va a sumar estos dos valores, la subrutina va a ser la suma y al regresar el programa principal va a almacenar el resultado de la suma en la variable C. Ok. Bien. Entonces veamos el programa. Bien. Antes de llamar a la subrutina, a la función, obviamente tenemos que pasarle los argumentos a la función, a la subrutina, para que dicha función o subrutina lo tome como parámetros, ¿no? Bien, en este caso, el programa debe pasar a la subrutina dos parámetros, obviamente. A y B. El valor, hemos dicho, en este caso lo vamos a pasar por valor. Y por ejemplo, acá lo tenemos, un paso de parámetros por valor, es decir, el programa principal le va a pasar el primer argumento de la función por valor. Ahí lo tenemos entre corchete. A le va a pasar, va a ser en realidad una copia de este valor. ¿Ok? Y ahora hemos dicho que el paso de parámetro lo vamos a hacer a través de registros. En este caso vamos a usar el registro RCX y RD. Ok, si ustedes realizan programas en Assembler, ¿sí? Y no interactúan con algún compilador o con el sistema operativo, bueno, entonces pueden usar cualquier registros para pasarles los parámetros, ¿sí? Pero si vamos a interactuar con el sistema operativo o con un lenguaje de alto nivel, tenemos que respetar determinadas normas que se llaman convenciones de llamada a la subrutina, las funciones. ¿Por qué? Porque si no sería un caos, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, vamos a ir acostumbrándonos. Acá les he dejado, lo habrán visto en el Moodle, los programitas que les he dejado, ¿sí? Microsoft, como estamos usando el sistema operativo Windows, Microsoft tiene un documento que se llama la interfase de aplicación binaria, ABI. Entonces tenemos que respetar estas convenciones. ¿Y cuáles son esas convenciones? A ver, vamos a ir por partes, ¿sí? Cuando una función tiene hasta 4 parámetros, puede tener 1, 2, 3, 4. En este caso, nuestra función tiene 2 parámetros. Esos parámetros hay que pasarlo a través de los registros. Y los registros que tenemos que usar son los siguientes: RCX, RDX, R8 y R9. ¿Ok? Entonces, estos parámetros en la función hay que pasarlos de izquierda a derecha. Por eso, señores, que acá fíjense, el primer parámetro, esta es la definición de la función en C. Entonces, el primer parámetro que vamos a pasar por valor, ¿sí?, a la función lo tenemos que dejar en qué registro? RCX. Ok, los primeros 4 parámetros, de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Izquierda primero y luego B, ¿no? Vamos de izquierda a derecha. Entonces, el primer parámetro en RCX, el segundo en RDX. Y ahí lo tenemos. ¿Okay? Entonces, el primer argumento por valor lo vamos a poner en el registro RCX, lo vamos a copiar ahí. El segundo en RDX. Bien. Son los únicos 2 argumentos de la función. Ok, y luego, una vez que hemos pasado los argumentos a estos registros, con la instrucción call, que vamos a repasar ahora, podemos llamar a la subrutina a la función. Okay. Bien, la función la vamos a llamar sumar, por ejemplo. Ese es el nombre de la función, de la subrutina. Más abajo vamos a escribir la subrutina. En C sería lo siguiente. Esta es la definición en C. En realidad acá vamos a cambiarle el nombre. Sería sumar. Okay. Esto significa el nombre de la subrutina, sumar. Y entre paréntesis están los parámetros, que en este caso son enteros con signo A y B. Esto es un paso de parámetros por valor y la función va a devolver también un entero con signo. Este es el tipo de datos que devuelve la función. La función, como dijimos, va a realizar el cálculo de A más B, de los 2 valores que le estamos pasando. Ok, la subrutina es muy sencillo. Entonces, la subrutina, la función sabe que, por las convenciones que acabamos de decir, que va a encontrar los parámetros ¿dónde? En el registro RCX. Ahí va a estar el valor de la variable A. Bueno, en este caso lo copiamos al registro RAX. ¿Por qué al registro RAX? Porque la otra convención es la siguiente. Los enteros, con signo o sin signo, son retornados en el registro RAX. ¿Okay? O sea, por ejemplo, los lenguajes de
de programación C y C++, cuando devuelve un entero una función, lo deja en este registro. Si tenemos un producto, bueno, en RDX, RAX. Por eso que acá yo lo estoy copiando primero a RAX. Bueno, y el segundo parámetro, ¿dónde está? Hemos dicho, lo hemos pasado en RDX, lo suma y tenemos la suma de A más B. Y fíjense que la función, la subrutina, ha dejado el resultado, como hemos dicho hace un momento, lo debe dejar ¿dónde? En RAX. Bien, la subrutina, la función termina su trabajo y después con red vamos a regresar a la siguiente instrucción después de la llamada a la subrutina. ¿Okay? Acá el programa principal sabe que la subrutina, como hemos visto, le ha dejado el resultado en RAX, debe dejarle el resultado en RAX. Bien, bueno, y en este caso lo va a almacenar en la variable C y termina el programa. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Dígame. Disculpe, una consulta. Aquí tengo me pareció un poquito raro. Dice que si nosotros buscamos pasar parámetros a la subrutina, Sí. tenemos que ponerlo en RCX y RDX, ¿no? Correcto. Y en el caso de que la subrutina multiplique estos dos, el resultado volvería en RX y RDX, ¿no? Sí, correcto. Y Perfecto. esto cómo, o sea, me refiero a que esto no pisaría el segundo parámetro que le enviamos, porque el segundo va en RDX, ¿no? Ya, pero no se olvide que en este caso estaríamos claros. En ese caso usted tendría, si usted posteriormente en la subrutina va a usar algún parámetro que está en RDX, obviamente tendría que hacer una copia previa porque lo va a destruir la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Tiene toda la razón. Ahora, en el caso que simplemente la subrutina multiplique y finalice, bueno, en ese caso no tendríamos ningún problema, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, se entiende, gracias. Ok, muy bien. Entonces lo veremos funcionar. De paso repasaremos el call y el red. Bien, acá está. Bien, ya está el programa. Bien. Como siempre, veamos las dos variables que vamos a sumar. La hemos definido en el segmento de datos. 40, 30, 10. Ahí están, 10 y 20. Bueno, en este caso son enteros de 64. Ahí está, 10 y 20. Lo estamos viendo en decimal. Esos son los dos valores de las dos variables A y B. Bien, acá empieza el programa. No operation, bueno, no hace nada. Ok, aquí está, señores, el paso de argumentos a los registros, hemos dicho, RCX y RDX. Ok, y entonces, como ven, pasaremos el primer parámetro, el primer argumento. Ahí está, 10. ¿En dónde? En RCX. Luego, 20, que es 14 en hexa, en RDX. Bueno, ahí tenemos, en este caso, la subrutina recibe solamente dos parámetros. Bien, ahora nos encontramos con el call. Entonces, repasando lo que hace el call de la clase anterior. El call hace dos cosas. Va a hacer un push en la pila y va a almacenar la dirección de retorno. Okay. Almacenar es esta la dirección de retorno, la dirección que sigue a la llamada.
y va a saltar a la subrutina. La subrutina empieza acá, ya se lo está diciendo dónde, en la 4015-6. 4015. Perdón, me pasé. Acá le he puesto un comentario. Inicio subrutina. ¿La ven? La subrutina es la que suma, toma los dos parámetros, uno en RCX, los copia a RAX y le suma el segundo parámetro. Y lo deja en RAX en este caso. ¿Ok? Bien, entonces F7. Ahí está, señores, la dirección de retorno. La dirección de retorno. Y luego hace el salto, un jump al comienzo de la subrutina. Ya estamos al comienzo de la subrutina, al inicio. Bueno, ahora la subrutina tiene su parámetro, va a hacer su trabajo. En RCX está el 10, lo copia a RAX y le suma el 20, ¿no es cierto? El resultado es 1E, que en decimal es 30. Listo, ese es el trabajo de la subrutina y como ven lo dejo en RAX. Ahora, ¿qué hace el ret? El ret hace un pop, obviamente de lo que está en el tope de la pila, que es la dirección de retorno, se lo pasa al puntero de instrucciones para que el programa continúe en esta dirección. Ahí está, señores, hemos vuelto al programa principal y el programa sabe que por convención el resultado está en RAX, lo copia a la variable C y finaliza el programa. Entonces, bastante sencillo. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno. Doctor. ¿Sí? Como mencionó, solamente podríamos pasar 4 parámetros a la subrutina. No, se puede pasar más parámetros, después muy bien la pregunta. Se pueden pasar muchos más parámetros y acá creo que está especificado. Dice, para enteros, obviamente no flotantes, ¿no? De izquierda a derecha, como hemos visto, los primeros 4 parámetros. Entonces, supóngase que yo tengo una función que tiene 6 parámetros, 8 parámetros, 10 parámetros. Dice, los remanentes argumentos son pasados vía el stack. Ya, eso lo veremos después. Muy bien, vamos a verlo en detalle, obviamente, pero por ahora, supongamos que la función tiene solamente menos de 4 o 4, ¿sí?, parámetros máximos, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo veremos más adelante. De todas formas, se pasan a través del stack, no ya a través del registro. Bien. Ok. Ahora voy a ir un poco rápido. ¿Cómo sería el mismo programa por referencia? Bien, por referencia lo que cambia es lo siguiente. Como ustedes ven acá, referencia, acá les he puesto, significa que en realidad lo que le estamos pasando a la subrutina no es el valor que vamos a sumar, sino un puntero, la dirección le estamos pasando. La dirección de memoria donde va a encontrar obviamente el valor que va a sumar. Y como siempre, respetando, acá tenemos RCX y RD. Fíjense que acá no hay corchete. ¿Ya? Esto es lo mismo, llamamos a la subrutina. Fíjense que en C++, esa sería la definición, ¿no?, de la función. Significa el valor donde este asterisco, ¿no es cierto?, el puntero, donde apunta a la variable A. En el anterior caso no habían estos asteriscos, ¿no? Ok, ese es un paso de parámetros entonces por referencia. Obviamente la subrutina cambia
¿Por qué? Porque te tiene que ir a buscarse los valores que tiene que sumar, porque la subrutina solo conoce las direcciones. Bueno, acá usamos un indirecto por registro, obviamente, donde apunta el contenido de RCX, ahí encuentra, lo copia y le suma donde apunta el contenido de RCX. El resultado es el mismo, por supuesto. Entonces lo haremos, es este de acá. Que se me he cargado yo. Creo que me he tragado una instrucción, sí. No tengo el paso de parámetros acá. Parece que borré esto de acá. No encuentro acá el parámetro. Solamente está un paso de parámetro. Sí. $50 es este de acá, del inicio, sí. Tengo un error. Sí, copié seguramente otro programa. Bien, pero la idea, la próxima clase se lo puedo mostrar, pero ustedes lo pueden ver acá. Entonces la idea es pasarle no el valor, sino la dirección, ¿sí? Donde va a encontrar los valores, si quieren, los operandos que la subrutina tiene que sumar. Bien, llamamos la subrutina y obviamente, como dijimos, la subrutina tiene que tomar usando un direccionamiento indirecto por registro, tiene que ir a buscarse el operando en memoria, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a una parte muy, muy importante, que ya dijimos la clase pasada. Vamos a pasar a interactuar con los dispositivos estándar de entrada y salida. Ustedes saben que el dispositivo estándar de C++ de la salida es nuestra pantalla y el dispositivo estándar de entrada es nuestro teclado. Entonces ya vamos a hacer programas en Assembler que usen funciones, subrutinas si quieren, de la librería estándar del lenguaje C. Entonces vamos a interactuar, ¿sí? Assembler más C, o C++, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Si yo voy a usar funciones que nosotros no hemos programado, justamente hay que respetar las convenciones que acabamos de ver y que están acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las funciones de C esperan que usted le pase los parámetros en estos registros y en ese orden. Si no, imagínense, si cada programador pasaría los registros que quisiera, bueno, la función entonces no puede trabajar. ¿De acuerdo? Bien, entonces nuestro primer programa que vamos a hacer es el clásico. Vamos a mostrar, ¿sí?, un mensaje en la consola.
el famoso mensaje de hola. ¿Okay? En C, fíjense, en C basta una línea de programa, print F, y lo que está entre paréntesis no es otra cosa que el parámetro que se le está pasando a esta función. Bueno, en este caso es uno solo. Y lo que se le está pasando a la función printf es este string de caracteres que debe estar entre comillas. Comillas dobles según C, y si tengo un solo carácter, comillas simples. Este N de acá es salto de línea, o sea, imprímame hola mundo, muéstreme hola mundo y me salta una línea. ¿Okay? Eso lo encuentran en cualquier manual de C, en los apuntes que le he dejado de la universidad, ustedes lo encuentran en esta página. Aquí está. Salto de línea. Okay. En cualquier manual de C lo encuentran eso. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el programa? Fíjense que es sencillo. Bueno, vamos a definir en el segmento, también pueden usar la palabra section si quieren. Vamos a definir el mensaje, el string de caracteres que queremos mostrar en la consola. Lo mismo que en C haríamos esto, ¿no? Es exactamente. Ok, cerramos comillas. Y ahora es obligatorio que el string termine en 0. Este 0, tengan siempre a mano una tabla ASCII, es el primer carácter de la tabla ASCII, es un carácter de control, y es el null. Se llama null. Es muy distinto de 0 entre comillas, ¿no es cierto? Este carácter no es imprimible, entonces sirve como un carácter centinela para indicar que termina, ahí termina el string de carácter. Este 10 no es obligatorio. ¿Para qué es? Es otro carácter, véanlo en la tabla. Este 10 es un carácter de control de ASCII, de los 32 que hay, los 32 primeros caracteres, que se llama el line fit. Que es justamente esto de acá. Ese en realidad es 10. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Esto lo dejaremos un ratito. Ahora fíjense qué fácil va a ser usar la subrutina de printf, que es muy flexible. A printf podemos pasarle n parámetros, en este caso uno solo. Basta pasarle a la subrutina un parámetro. ¿Y cuál es ese parámetro? Es por referencia. ¿Y a dónde? Cuidado, en RCX. Hay que respetar, hemos dicho, las convenciones. RCX. Okay. Eso es todo, señores, un solo parámetro. Es obvio que le voy a pasar por referencia, no tendría sentido pasarle por valor, ¿no es cierto? No le voy a pasar todo el string a un registro. Okay. Y eso es todo, un parámetro, y ahora llamamos, igual que hicimos antes, call. Llamamos a la subrutina que se llama printf, que no la hemos programado nosotros. Okay, pero le vamos a pasar los parámetros y la vamos a llamar. Ahora, si yo trataría de ensamblar el programa acá, tal como está, el ensamblador me va a generar un error. Es obvio. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué?
Me va a Porque decir, no exactamente. Y me va a decir, ¿dónde está printf? No, acá tendría que estar la subrutina, ¿no? Al final, digamos, si quieren, ¿no? Y yo no la encuentro. Usted me está llamando a una subrutina o una función y no existe esa función. Bien, entonces no se olviden que vamos a usar esta directiva extra. Extra y el nombre de la subrutina de la función. Significa, en otras palabras, no se preocupe, printf no está en este file, en este programa, sino es externo. ¿Okay? Cuando se realice el link, o sea, cuando se compile con el GCC, que es el compilador de C de Linux, ¿sí? Obviamente el compilador va a tomar las instrucciones de printf, es como si las colocara a continuación y va a generar un solo ejecutable. ¿Ok? Bien, entonces lo ejecutamos. Bueno, para ensamblar y crear el ejecutable es exactamente lo mismo, no cambia nada. Bien, si yo lo ejecuto, ya, ahí creo que está el programa. Le digo, el programa se llama Hello, ¿sí? Okay. Ahí está. Hola mundo. Hemos desplegado un mensaje en pantalla que es justamente este de acá. A ver, hagamos la prueba. Si yo pondría esto, ¿qué pasaría? Un salto de línea antes. Muy bien, salto de línea. A ver, veamos si es cierto. Lo voy a ensamblar. Lo salvé. No, no lo hemos salvado. Ok. Creo que estamos diciendo. Ok, ya está todo. Ahí está, señores. Lo ven el salto de línea antes. Sí. Que en C sería esto de acá, pueden probarlo. Es exactamente lo mismo. Bien, esto vamos a verlo después. Ok, porque esto también es una convención que requiere Microsoft. Entonces, señores, muy fácil desplegar algún mensaje en la consola. Cuidado que estos no son programas gráficos, ¿no? Pero son a todos los efectos programas de 64 bits de Microsoft. ¿Alguna pregunta? Ok, es fácil. Bien, ahora vamos a hacer algo más interesante. Acá les he dejado otras versiones de lo mismo. Pueden usar el exit process de Microsoft. Obviamente acá tienen que ponerle exit process y llamar con un call. Y no es necesario en este caso estas dos instrucciones. Lo veremos más adelante el por qué. Ok. Bien. Ahora hagamos algo más interesante. Supóngase que yo hago un programa y quiero mostrar algún resultado en la pantalla, en la consola. Por ejemplo, algo muy sencillo al inicio. ¿Sí? Tengo esta variable A que tiene este valor. Quiero mostrar este valor, ¿no? Este es un entero con signo o sin signo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cómo se hace? ¿Qué se hace en C? Bien, en C tenemos eso. Bueno, si es un entero de 32, ¿qué significa esto? A ver, significa que yo le estoy pasando a printf ya no un parámetro, sino dos parámetros. Este parámetro de acá que está entre comillas, que en este caso es porcentaje de D, significa lo que viene a ser un formato de impresión. Le estoy diciendo a printf que yo quiero que a continuación está el nombre de la variable por valor, que el valor de esta variable, que es 2020, me lo muestre en la consola, en la pantalla, en decimal. ¿Okay? Bien, esto lo encuentran en cualquier manualcito de C o C++. Sí, también lo tienen acá. Esto es lo que le he dejado para que estudien, ¿sí? Acá está, ¿ven? Para mostrar un valor entero. Acá no está muy claro. Esto es en decimal. Ya, y si quiero mostrar de 64, mejor le ponen LL. Okay, ahorita lo veremos. Bien, entonces fíjense, supóngase que yo tengo un resultado acá o una variable en la sección .bss, al final del programa tiene un valor y quiero mostrar ese valor. Okay. Entonces defino un mensaje o lo que sea, una variable, y entre comillas tengo que poner el formato. Cuando quieran mostrar 64 bits, un long, tienen que ponerle LLD. Si quieren mostrar nomás uno de 32, le ponen simplemente D. ¿Ok? Bien, simplemente el formato, igual que antes, terminamos con el 0, el null y el 10. ¿Ok? Para el salto. Bien. Ahora, ¿cuántos parámetros ven ustedes acá? La función printf recibe en este caso dos parámetros. Primer parámetro separado por coma, segundo parámetro. Y lo mismo vamos a hacer nosotros acá. ¿Ok? Entonces, el primer parámetro lo tenemos que pasar en RCX, que es justamente la cadena que vamos a desplegar, MSX, mensaje hemos llamado, que es justamente esto, ¿Ven que es lo mismo? Vamos a suponer LL acá. ¿Ven que es exactamente lo mismo? Esto que está entre comillas, con el salto de línea, está acá. Con el salto de línea. Y el segundo parámetro, tengo que pasarlo en el siguiente registro. 1, 2. Y es un paso de parámetros por valor, ¿sí? Fíjense que está entre corchete. Entonces es esto mismo, de izquierda a derecha. Y luego llamo a printf. Lo probamos. Entonces, bien, se llama print entero, printf entero, versión 0. Ahí está, señores.
que me aparece en pantalla, en la consola, 2020. Este valor. Con esto, señores, ya podemos nosotros desplegar en la consola, ya me pueden ustedes mostrar resultados de programa, ¿no? Por ejemplo, pueden mostrar una suma, la suma es tanto. ¿Ok? Ahora, este valor también podría estar en un registro, no solo en una variable. Entonces, pásenlo el valor del registro, en vez de pasar el valor de la memoria, el contenido del registro, el valor del registro es RD. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, la función print, lo que va a hacer o sea, utilizar todas las variables de convenciones. Eso quiere decir de que cuando llamemos a calprint, tenemos que sí o sí de alguna forma borrar los registros o no utilizarlos, los RDX, RCX, porque se pueden concatenar, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Usted se refiere, bueno, los pasos a los registros son esos. Después vamos a ver esto que dice acá. No sé si es su pregunta, ¿sí? Lo que pasa hay que tener mucho cuidado, estas son las convenciones. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Cuando se llama printf o cualquier otra función de C, C tiene todo el derecho de usar determinados registros para su trabajo. ¿Ok? Y hay registros que los usa, ¿sí? Y no los devuelve con su valor original. Pero hay otros registros, ¿ok? Que se llaman no volátiles, lo veremos un poquito más adelante, que son estos de acá, que C, la función puede usarlo, pero al volver tiene que dejarlo tal como está. ¿Ok? No sé si esa es su pregunta. O sea, me refería que, digamos que yo tengo un programa y por ahí utilicé RDX, ¿ya? Sí. Pero tengo una función subrutina, sí. Ajá, que solamente le tengo que pasar C, solamente le paso RCX. Ya. El programa, por ejemplo, si yo hago print, es posible de que lo use sin querer RDX, o sea, Pero siendo que tiene claro un que valor. sí, más bien lo va a usar. Eso lo veremos un poquito más adelante. Mire, Entonces hay que RDX, darle... acá está. Lo va a usar como Scratch. Después usted con el debugger es muy fácil verlo. Y va a ver que printf se lo ha cambiado este valor. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hay que proceder. Lo que se procede es salvar esos registros, ese RDX, antes de llamar a printf en el stack. ¿No? Porque se lo va a destruir printf, se llaman volátiles por eso. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Se lo va a destruir y cuando volvamos de printf, usted va a ver que el valor de RDX no es el que usted tenía. Mientras que estos valores, la subrutina printf los puede usar todos los que quiera, pero tiene la obligación de dejarlos como estaban. ¿Ok? Muy bien su pregunta, lo veremos un poquito, no quiero todo de golpe, un poco más, pero más o menos le quedó claro. Sí, sí, un poquito más. Bien, veamos cómo funciona esto de acá en el debugger. Pero antes de eso, señores, veamos una cosita. Ya. A ver. No lo tengo acá. Oh, mal escrito, como siempre. Ya, para terminar hoy día.
Más interesante, obviamente, ¿qué es esto de acá? El usuario no sabe, ¿no es cierto? 2020. Entonces yo le pondría un mensajecito antes, qué sé yo, el número es lo que quieran, ¿no? Acá. O la suma es tanto. Y acá el valor. Ya, entonces lo único que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Esto es lo mismo, acá está. ¿Se acuerdan Hello World, Hola Mundo? Bueno, es lo mismo. Está entre comillas, el mensaje que, el literal que ustedes quieran que aparezca, bueno, lo ponen. Sí, antes no había eso, ¿no? Estaba solamente esto. ¿Ok? Es facilísimo. Y a continuación, obviamente, el formato de impresión. Y como siempre, el line feed y el null. Entonces, eso acá ustedes pueden poner cualquier mensaje para que le sea más claro al usuario. El promedio del arreglo es tanto, lo que sea, ¿no es cierto? Bien, eso es todo. Esto no varía en absoluto. Pasamos siempre los dos parámetros. Primero el mensaje en RCX, el valor que va a desplegar a continuación, en este caso en decimal, en RDX. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es esto, que cuando va a desplegar la variable mensaje, primero va a desplegar números. Y de hecho lo vemos acá. A ver, una cosa, no sé si acá lo pone o no lo pone. Para mostrar un carácter, para mostrar un string, no está. A ver, si quiero yo mostrarlo en hexa, en cualquier manualcito de C pueden encontrar esto. Okay. En vez de D, pónganle X. Puede ser minúscula o mayúscula. Si ponen en minúscula, les muestra A, B, C, D, E, F en minúscula. Si le ponen en mayúscula, se lo muestra en mayúscula. A ver, veamos. Le estoy diciendo que me lo muestre en hexadecimal, no en decimal, el contenido de A. A ver dónde lo tengo. La modificación era arriba, no en el otro. Ah, sí, a ver dónde lo tengo. Este está en Sasa. Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Modificó el comentario, no la variable. Sí. Sí, tiene toda la razón. Ok, de todas formas, lo dejaremos ahí. Y entonces acá modificamos donde sí tenemos que modificarlo. Este era un comentario. Bien, entonces veamos. Ok, bien. Señores, y la E en mayúscula, 4. Okay. Inclusive si yo le pondría acá 0x, creo que me lo mostraría bien, con 0x adelante, supongo. Otra vez lo modifiqué. Ok. Ahí está, señores, más elegante todavía, 0x, la notación de C, 7. Bien, esos son detalles. Ahora sí, esto quiero ver cómo funciona en el debugger, como última cosa. Sería... Estos programitas yo se los he pasado, ¿no es
cierto? Así que pueden ver. Bien, veamos entonces, nuestro programa es muy sencillo. Acá está el mensaje, el valor que vamos a desplegar. En un caso lo hemos visto en decimal y luego lo hemos visto en hexa, ¿no? Ok, entonces veamos. Bien, veamos que hemos definido en la memoria. Aquí está el número que vamos a mostrar, 2020, y luego mostraremos en ASCII. Y acá está, señores, el mensaje, ¿no? Okay. Bien, ahí está el número, sí, 2 puntos, aquí está el espacio, ¿de acuerdo? Ok. Vamos al comienzo. Son estas pocas instrucciones. Bien, esto después lo vamos a ver. Entonces, fíjense que lo que tengo que hacer es pasar a R de X el valor del número que quiero mostrar, que justamente está en la 403010, que es 2020. Está, señores, bueno, esto está en hexa, que es justamente lo que nos mostró antes la consola, 7. Y luego acá, inclusive el comentario me ha detectado que ahí empieza un string. Se pasa igual que en Hola Mundo a RCX. Inclusive acá me ha puesto el comentario, ¿sí? Eso es todo, señores. Ahora, vamos a llamar a printf. Bien, ese printf es bastante complicado, no lo hemos programado nosotros, y para no entrar con F7, ¿sí?, a pasearnos por todas las instrucciones, lo que podemos hacer, como todos los debugger tienen, nosotros hasta ahora hemos usado lo que es el step into, F7, para ir paso por paso. Vamos a usar F8, que es el step over. Significa, ejecúteme todas las instrucciones de la subrutina para no estar ejecutando una por una. ¿De acuerdo? Y otra cosita, fíjense que acá, cuando yo habilito el debugger, abre una sesión en el sistema operativo y me abre su propia consolita, ¿no? Que es esta de acá. Ahorita no hay nada. Esta es la consola que me abrió el debugger, no confundan con esta. Bien, si yo le doy F8, entonces todas las instrucciones de la subrutina se ejecutan de una vez. Y vamos a la siguiente línea después de la llamada, como siempre. Y si yo abro acá, ahí está, señores, me dice número, bueno, muy chico, no sé si lo ven, número 74. Entonces, señores, ya podemos mostrar alguna cosa por pantalla, algún resultado o lo que ustedes quieran mostrar. Lo que ustedes quieren mostrar tienen que pasárselo por valor, tal como dice acá la función. ¿Sí? Y puede estar o en memoria o puede también estar en algún registro, ¿no? Ok. Bien, entonces por el momento hasta acá ya sabemos desplegar mensaje y ya sabemos desplegar algún resultado. La próxima clase veremos cómo se captura datos por teclado y vamos a ir obviamente ampliando printf con más parámetros.
No sé si tienen alguna duda, preguntas. Nada. Les he dejado un práctico muy bonito. No sé si lo han visto. Muy fácil, además, súper sencillo. Justamente para hacer ese práctico, tienen que mostrarme un pequeño resultado que es exactamente lo que acabamos de hacer. Bien, si no hay preguntas o dudas, entonces finalizamos. Gracias entonces y será hasta luego. Voy a cerrar la sesión. Ok. Hasta luego, señores.